meditando día y noche en su divina saber, este como el árbol verde y enredado en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero es el bien, muy diverso resultado sacan los que nada creen, Pues se pierden como el tamo que el ciclón arrebató, de pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la mía vida, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, a la nada Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde entre todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, se respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana que vamos a hablar. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que controle todo mi mente, mi corazón, y Señor, las palabras que salgan de mi boca, a fin de que sea edificación a tu iglesia, Señor, todo cuanto vayamos a decir y hablar. Padre Celestial, de exhortación también, y de salvación a los que no te conocen, todo el que escuche este mensaje. Así que, Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, es que te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un stop en el día de hoy de los estudios que hemos estado llevando del carácter de una iglesia saludable. Que habíamos visto, ¿verdad?, que una iglesia saludable predica la sana doctrina y que el testimonio de esos miembros debe ser correcto porque es la sana doctrina, porque no se corresponde una sana doctrina con un mal testimonio. Vimos también que
la iglesia en Creta, donde Dios puso a Tito. También se dirige a diferentes grupos, los grupos que componen la iglesia. Y dentro de esos grupos ya vimos a los ancianos y vimos a las ancianas. Hoy íbamos a ver las mujeres jóvenes. Pero, mis hermanos, quiero hablar en este domingo y el que viene, va a quedar pendiente las mujeres jóvenes. Porque en este mes, si ustedes no se recordaban, en este mes se celebra el mes de la Biblia. En este mes. Y como mes de la Biblia, queremos aprovechar y hablar estos últimos 2 domingos precisamente de la Biblia. ¿Verdad? Para que recordemos el tesoro que tenemos. Por eso los himnos estuvimos cantando alrededor de la Biblia. Entonces, muchos países de América Latina y del mundo celebran este mes de la Biblia. Pero, mis hermanos, lo más curioso es que hasta ahora, no sé si lo hay en lo que yo estuve estudiando, no hay un país que tenga un día específico de la Biblia, pero sí nosotros lo tenemos, por ley. Y eso es el tesoro que nos quieren quitar. Queriendo quitar la palabra de Dios de las escuelas. Por eso oremos mucho por las nuevas autoridades, tanto de educación como las demás autoridades, los legisladores. Porque se quiere prohibir la Biblia, la lectura de la Biblia en las escuelas. Porque de que ofende al que no es cristiano. Porque hay muchos también que son haitianos. Y los haitianos lo que creen es el vudú. Por respeto de que a los musulmanes o a las otras minorías o a los ateos. Pero qué curioso, mis hermanos, son la minoría. Y nosotros que somos un país legalmente católico, entonces la mayoría se va a restringir por una minoría. ¿Verdad que es como tonto eso? Y además, hermanos, si usted es extranjero, porque no es por los dominicanos, si usted es extranjero, si hay una persona que es extranjera y vive en el país, no soy yo que debo de, si yo voy a vivir a otro país, yo no puedo imponer mis costumbres a ese otro país. Todo lo contrario, yo soy que tengo que adaptarme a las costumbres de ese país. Si no me gustan las costumbres de ese país, yo lo que tengo es que irme. Y no estoy diciendo que se vayan los extranjeros, que no estén de acuerdo con nuestra cultura. ¿Por qué mejor cultura que una cultura con principios cristianos? ¿Verdad? Que en vez de daño me hace beneficio. Entonces yo lo que tengo que adaptarme es a esa cultura de principios y valores cristianos. Pero hay una legisladora ahí que es la senadora de Santo Domingo, la actual senadora, que quiere quitar eso y 2 o 3 más que le están siguiendo por un grupito. Así que, mis hermanos, oremos, no dejemos de orar. Yo siempre se lo digo los miércoles y los viernes, por las autoridades nuevas. Son 4 años cruciales que tienen por delante. Y recuérdense que por la palabrita cambio, porque este es el gobierno del cambio, pero se pueden colar muchas cosas por ahí. Es bueno que hayan cambios, están buenos muchos cambios contra la corrupción, eso es excelente. Y eficiencia de los recursos del Estado.
Pero no se vayan a pasar de la raya con el cambio a veces. Entonces oremos. Y ya yo le dije a ustedes, mis hermanos, que hay una hija del expresidente Salvador Jorge Blanco, que tiene su oficina en el Palacio, que tiene una bandera del grupo minoritario LGBTQ. Ya yo ni sé cuáles son las iniciales, porque cada día más le sale una palabra nueva, una letra nueva que hay que añadírsela. Pero lo que quiero decir es de la comunidad lesbiana, bisexuales, homosexuales, toda esa perversión junta ahí, que ni ellos mismos saben a cuál grupo que pertenece. Entonces una minoría se la van a imponer a la mayoría. Pero bueno, vamos a estar hablando, mis hermanos, en esta mañana y la semana que viene, Dios mediante, de un breve estudio general del origen de la Biblia. Entonces, como yo le dije anteriormente, la República Dominicana escogió el 27 de septiembre, que es el domingo que viene, el Día Nacional de la Biblia, para celebrar el Día Nacional de la Biblia, el 27 de septiembre. Esta fecha fue establecida por ley. ¿Qué ley? La ley 204-84. Por ley se celebra en este país el Día Nacional de la Biblia en el mes de la Biblia. Luego, oigan lo interesante, mis hermanos. Por eso es que los cristianos debemos ser sal de la tierra, darle sabor a esta tierra. ¿Usted sabe por qué fue después de eso? ¿Cómo se llegó hasta ahí? Por eso es que nosotros debemos dar sabor a esta tierra. No fue un impío que se le surgió la idea. Oiga, ¿quién fue que se le surgió la idea? Luego de que un pastor evangélico de San Pedro de Macorís hiciera esta propuesta, que finalmente fue aprobada en el año 1984. Bendito sea el Señor por eso. O sea, tenemos más de 30 años celebrando el Día Nacional de la Biblia el 27 de septiembre, y eso no podemos quedarnos callados por eso. Por eso es que tenemos que hablar de la importancia de la Biblia, que es crucial en estos días. Ahora, ¿por qué en septiembre se celebra el mes de la Biblia? ¿Por qué? Porque en septiembre recordamos dos hitos importantes vinculados con la traducción bíblica. Por un lado, la primera Biblia completa en español se imprimió en septiembre de 1539. Son datos que como evangélicos que usamos la Biblia tenemos que saber. ¿No es así, mis hermanos? La primera Biblia completa en español se imprimió en septiembre de 1539. No, Santa no estaba nacida, mis hermanos, cuando eso. Déjense de cosas. Yo ni había nacido. Ok. Pero no es así. Conocida como la Biblia del oso, por la ilustración de su portada. ¿Y cuál era la ilustración de su portada? Era un oso intentando extraer miel de un panal en un árbol. Usted sabe qué significa esa ilustración, ¿verdad que sí? Un oso, y usted sabe que a los osos, si usted no lo sabía, aquí no tenemos osos, eso lo sabemos por las películas, los reportajes, por los muñequitos. A los osos les gusta la miel. Y él entonces estaba tratando de alcanzar una miel, un panal de miel. Lamer ese panal de miel. ¿Qué nos da a entender con eso, mis hermanos? Que la palabra de Dios debemos hacer el esfuerzo porque es como miel a nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos de saborearla. Son poco la gente que no le gusta la miel. Y aparte de lo saludable que es. Entonces,
Eso fue en el 1539. En el 1602, Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina. Esta revisión se conoce como la Biblia del Cántaro. Por lo mismo, por la ilustración de su portada, esta revisión se ha convertido en la Biblia más usada por las iglesias evangélicas de habla hispana. La Biblia Reina Valera, que es la que usted tiene en sus manos. Ve, esas dos cosas sucedieron ¿en qué mes? En septiembre. Y por eso es que muchos países del mundo celebran el mes de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia. Y como estamos en septiembre, por eso es que también lo celebramos. Ahora, ¿qué es la Biblia? Yo sé que cualquiera de ustedes me podría decir qué es la Biblia. Desde luego es la palabra de Dios. Pero también la Biblia es como una pequeña biblioteca. Una pequeña biblioteca que contiene 66 libros inspirados por Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Esos documentos están divididos en 2 testamentos. ¿Cuáles son esos 2 testamentos, mis hermanos? ¿Lo pueden decir? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. ¿Y el Antiguo Testamento cuántos libros tiene? 39. Esos son datos que nosotros debemos de dominar como evangélicos que somos y como tenemos la Biblia en nuestras manos como nuestra regla de fe y práctica. Profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con algo de arameo también, una reducida parte del idioma arameo. Yo sé que a Nicole le han dado eso en el colegio. A los muchachos se lo han dado en el colegio, eso se lo dan. Entonces los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego. Por eso es que decimos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y un poco de arameo. Muy reducida parte de la de arameo. O sea, son datos que ustedes deben saber. Claro, la Biblia no fue escrita en español. ¿De acuerdo, mis hermanos? O sea, que Jesús no habló español. Claro, él sabía español. O en ese tiempo creo que no existía el español. Tengo que investigar un poco más. Pero Dios sabe todos los idiomas y sabe los idiomas que iban a surgir después. Y mis hermanos, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y arameo, y los del Nuevo Testamento en griego, una lengua internacional durante ese periodo del Imperio Romano. Fíjense qué cosa, el griego era un idioma en ese tiempo internacional. No es coincidencia de que la Biblia se haya escrito el Nuevo Testamento en griego, siendo un idioma internacional en ese tiempo. ¿Por qué? Porque desde luego, como era un idioma internacional, se escribía en griego y así se pasaba a otras naciones, con el propósito del Señor salvar a otras naciones a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el idioma más internacional que tenemos es el inglés. Si se fuera a escribir la Biblia en estos días, Dios se la hubiera usado para que se escribiera en inglés. Porque usted sabía algo, que hay personas, yo he hablado con personas que su idioma original no es el inglés y nos comunicamos a través del inglés. Yo he hablado con personas que no saben el español, ni yo sé tampoco su idioma, pero los dos nos hemos comunicado a través del inglés. Por ejemplo, yo me he comunicado con haitianos que no saben español, yo tampoco sé creol, pero no hemos comunicado en inglés.
Por ejemplo, un francés que sabe inglés y que no sabe español, pero que yo no sé francés, pero que sí hablo inglés, los dos nos podemos comunicar a través del inglés. ¿Ves? ¿Se das cuenta? Entonces la Biblia se escribió en hebreo, en griego, o el Nuevo Testamento, perdón, porque durante ese periodo del Imperio Romano era una lengua internacional. Recuérdese también que Israel estaba sometido a el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta por qué de las cosas ahora? Esos son datos que nosotros como evangélicos cristianos tenemos que saber, porque a veces tenemos una Biblia en la mano y no sabemos. Y así tenemos argumentos para poder rebatir y aclarar a las personas de cómo son las cosas. Entonces, mis hermanos, la palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros. ¿Y usted sabe qué tiempo pasó? Pasaron 1100 años para que todos esos libros fueran escritos. Aproximadamente de 1100 a 1500 años. Y muchos años más para que la lista de libros que ahora conocemos como la Biblia se reuniera en un solo libro. O sea que en conjunto la palabra de Dios pasó alrededor de 1500 años para tenerla ahora en nuestras manos. O mejor dicho, completa. Completa, cuando hablo de completa, que tenga ¿cuántos libros? Los 66 libros. Mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en los profetas y la promesa del Salvador que estaba por venir. O sea, los 39 libros del Antiguo Testamento es la historia de Israel y los profetas y las promesas del Salvador que habría de venir. Los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Pero fíjese que es un mismo tema. Mientras que en el Antiguo Testamento era la promesa del Salvador, en el Nuevo Testamento ya es el Salvador que ha venido. El establecimiento también de su iglesia, o sea, la persona de Cristo ya en el Nuevo Testamento. O sea que, en fin, ¿cuántos temas tiene la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios. ¿Cuántos temas? Uno, que es ¿quién? Cristo. Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? El Salvador del mundo. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, la promesa del Salvador, y el Nuevo Testamento habla de la persona de Cristo. Bendito sea el Señor. Y nada más y nada menos que 66 libros. Mientras, en el año 367 después de Cristo, o sea, estamos en el 2020. Le estoy hablando del 367, o sea, ni siquiera llega a 1000 ni a 2000. El obispo de Alejandría, llamado Atanasio, escribió una carta en la que se incluían esos 27 libros y decía que los cristianos deberían considerarlos autoritativos. Su lista fue aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas y los libros que él incluyó son los mismos 27 libros que hoy llamamos Nuevo Testamento. ¿Tiene cuántos libros? 66 libros. Copie ahora los capítulos, que de seguro que no lo sabíamos. Yo lo había visto, pero se olvida. ¿Cuántos capítulos tiene esos 66 libros? 1189. Ahora, ¿cuántos versículos? Imagínese usted, si capítulos son 1189, los versículos son 31.173. Muchos versículos. Ahora, mis hermanos, de esos 31.173, ¿cuántos versículos usted y yo no sabemos de memoria?
Sí, son 31.713, no 173. ¿Cuánto de esos 31.173 no sabemos nosotros de memoria como estudiosos de la palabra de Dios, como cristianos que somos? ¿Verdad que es un reto? Vamos a ver, mis hermanos, ¿quién se atreve a aprenderse los 31.173 versículos de la Biblia? Eso es tener la Biblia en la mente, entonces. Ve, y es importante aprenderse la palabra de Dios. Ok, eso es en lo que respecta a lo que es la Biblia. Ahora vamos a ver, mis hermanos, la transmisión de las historias. ¿La transmisión de qué? De las historias. Porque ¿qué es lo que la Biblia relata? En muchas ocasiones, en la mayoría, historias. La transmisión de las historias. La transmisión de las historias. Óigame bien, mis hermanos, ¿de quién comenzó la idea de la Biblia? Óigame bien. Ya no lo tengo pendiente. ¿De quién vino la idea de la Biblia? De Dios. Dios tomó la iniciativa, bendito sea el Señor. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. De descubrir o revelarse a sí mismo a la humanidad. Vaya a Hebreos 1:1 para que usted vea. Hebreos 1:1. ¿Qué dice allí la palabra de Dios en Hebreos 1:1? Dios, ¿cómo es que comienza ese versículo? Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Wow, mis hermanos. Dios muchas veces, siempre ha querido comunicarse con el hombre. ¿Usted se recuerda allá con Adán y Eva? ¿Quién fue que tomó la iniciativa después que cayeron en pecado? Dios. Dios fue que lo buscó a ellos. Dios fue que fue al huerto del Edén. Ellos no tenían intención de confesarle a Dios que habían fallado. Todo lo contrario, se escondían de Dios. Pero es Dios. Y por eso es que le debemos a Dios todo. Y si inclusive tenemos que dar la vida por Dios, va a estar bien dada. Porque es Dios el que se lo merece. Porque si no, hubiéramos estado todos nosotros condenados. En Adán tenemos muerte, pero en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y por eso es que tenemos que ser fieles a Dios. Porque le debemos todo. El hecho de que usted y yo estemos sentados aquí es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y a veces tan malos que somos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y el versículo 2 dice: en estos postreros días. ¿En cuáles postreros días? En lo que estamos viviendo ahora. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿de quién fue la iniciativa, mis hermanos, para hablar con nosotros? De Dios. ¿De quién fue la iniciativa crear una Biblia? De Dios. Los medios variaron. Algunas veces fue a través del orden creado, otras por medio de visiones
sueños, aunque ya no hay hoy visiones ni sueños porque ya la Biblia está completa. O de profetas que hablaban. Hoy sí hay pastores que hablan la palabra de Dios. Ya tampoco hay profetas. Ahora sí hay falsos profetas. Sí hay falsos sueños. Sí hay falsas visiones. Y muchas iglesias evangélicas tienen lamentablemente falsos sueños, falsas visiones, falsos profetas. Que por eso es que el engañador se ha metido entre las iglesias y está engañando a muchos. Y es por eso que muchas iglesias están debilitadas hoy en día, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ya la Biblia está completada. Lo que hay ahora es que proclamarla. No obstante, los descubrimientos más completos y comprensibles de sí mismos se llevaron a cabo mediante las proposiciones de las Escrituras. La palabra de Dios revelada y escrita es única. No es de que el libro del Mormón, no es de que el libro de los musulmanes, el Corán, nada. La palabra de Dios es única. Y un solo Dios, y un solo mediador, que es Cristo el Señor. La palabra de Dios revelada y escrita es única, ya que es la sola revelación de Dios completa y que tan claramente declara, ¿qué cosa? Declara la palabra de Dios. La pecaminosidad del hombre. Que el hombre es pecador, que el hombre es malo. Pero también la provisión por parte de Dios de un Salvador. Bendito sea el Señor. Dios te dice tu enfermedad y te da la cura. Las otras religiones que no son cristianas te dan la enfermedad y te moriste con la enfermedad. Y no te da la enfermedad completa. Y lo que te pasa es pañito de agua tibia, que no pueden curar a nadie. Antes de que la Biblia fuera escrita, mis hermanos, las personas contaban las historias sobre Dios, porque todavía no estaba escrita. ¿Qué era lo que hacían entonces? Contaban las historias sobre Dios y sobre la relación de Dios con su pueblo que ahora leemos en la Biblia. Era contado. Como todavía no se había escrito la primera palabra, pero sí ya había palabra de Dios. Lo que pasa es que no estaba sentada. Esta etapa de transmisión de las historias de boca en boca es conocida como la tradición oral. ¿Cómo es conocida esa etapa? La tradición oral, o sea que hablaban. Se decían la palabra de Dios, pero no había todavía escrito. No había nada escrito todavía. Esta etapa duró por muchos años. Las familias transmitían las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones, que es lo que está faltando hoy todavía. Las familias cristianas, muchas no están transmitiendo la enseñanza de Dios a sus generaciones, a las generaciones siguientes. Y es por eso que la iglesia juega un rol fundamental ahí, enseñando a los niños, a los adolescentes, la palabra de Dios, que es la generación siguiente. ¿Qué tanto estamos enseñando nosotros, mis hermanos, a nuestros nietos y a nuestros hijos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto, mis hermanos? Le animamos a estudiar la Biblia. Lo llamamos a leer la Biblia junto con nosotros para estimularlo. Mis hermanos, miren, recordemos que ellos tienen una naturaleza caída, una naturaleza carnal. Y de por sí la naturaleza carnal no quiere nada con Dios ni su palabra.
Entonces ahí intervenimos nosotros. En el caso de las escrituras judías, o sea, el Antiguo Testamento, algunas historias fueron contadas de manera oral durante siglos antes de ser escritas de forma definitiva. Vaya, por ejemplo, al Salmo 78. Oiga lo que dice el Salmo 78. Mis hermanos, esto es una muestra de eso. ¿Qué dice el Salmo 78? Que el viernes se habló un poquito de eso. Yo no sé si ustedes lo escucharon el viernes, el culto, de manera virtual. Oiga lo que dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Eso es Asaf que está hablando, Asaf. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. ¿De dónde Asaf aprendió eso? Esas cosas escondidas de tiempos antiguos. Si es de tiempos antiguos, ¿cómo Asaf las sabía? Oiga lo que dice Asaf. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Bendito sea el Señor. Le voy a hablar de cosas escondidas, de tiempos antiguos. Y Asaf no se quiere quedar con esa. Asaf quiere que así como a él lo enseñaron, él seguir enseñando. Doy gracias a Dios siempre por mi madre que me enseñó la palabra de Dios desde niño. Hacíamos devocionales ahí juntos en la casa. Gloria al Señor por eso. Y ahora se la estoy enseñando a mi niño. Y es lindo, mis hermanos, escuchar generaciones. Yo le he dicho a ustedes, mis hermanos, que el pastor de la iglesia bautista, la salida para el Ceibo, su papá fue pastor, su abuelo fue pastor también. No sé si el hijo de él, Dios lo llamará para ser pastor, pero le ha enseñado la palabra de Dios. Si no la quiere obedecer a sus hijos, yo soy problema de ellos. Pero esa es nuestra responsabilidad, enseñar. Mis hermanos, no había Biblia todavía escrita, de forma escrita, pero sí había palabra de Dios. Y ellos la contaban. Bendito sea el Señor. Y dice, las cuales hemos oído, ¿y qué más? Y entendido. Acá no solamente la oyó, Asaf no solamente la oyó, él también la entendió. ¿Usted entiende lo que es eso? Y dice que nuestros padres nos la contaron. Oh, qué lindo. Asaf podía decir, nuestros padres nos las contaron, las cuales hemos oído y entendido. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuántos buenos testimonios no tenemos nosotros? ¿Verdad que sí? Que Dios ha hecho en medio de nosotros. ¿No tenemos buenos testimonios? Cuéntelo. Claro, no solamente a sus hijos. Cuéntelo. Por eso hoy tenemos palabra de Dios escrita. Porque hubo gente que se encargó de contar. Y así, mis hermanos, recuérdense de Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice.
se transmitía la palabra de Dios. Estamos haciendo eso con nuestras generaciones que van a seguir. Y Éxodo 13:14 también. Hay varios versículos. Solamente voy a leer ya este último de Éxodo 13:14. Éxodo, óigame bien, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, también habla de eso. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Ahora Dios le está mandando aquí. Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es eso? Les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando su hijo o su nieto le pregunte, ¿y por qué tú vas a la iglesia, mami? Papi, ¿por qué vamos los domingos a la iglesia? ¿Por qué tú usas Biblia? Porque los niños preguntan lo que usted menos piensa. Cosas sencillitas. Ahí debemos estar nosotros enseñándoles. Bueno, entonces, mis hermanos, eso es con respecto a la transmisión de las historias. Ya hemos visto qué es la Biblia, o mejor dicho, hemos visto por qué septiembre, para celebrar el mes de la Biblia, por qué razón septiembre, se usa septiembre. Vimos también qué es la Biblia, la transmisión de las historias, y ahora vamos a ver la escritura de las historias de la Biblia. ¿Usted ve? Ahora vamos a ver lo que es la escritura. Ya no solamente fue verbal, ahora ya hay que, se comenzó a qué, a escribir de las historias de la Biblia. Debemos entender, como dije anteriormente, que la Biblia es de hecho un libro con un autor divino, un solo autor. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Uno. ¿Oyeron? No vaya a decir, oh, ¿eso le escribió un viaje de hombre? No. Hay un solo autor. Ahora, ¿qué sucede? Hay varios escritores. Aunque se escribió a lo largo de un periodo de ¿cuántos años yo le dije? De 1500 años. Mediante las plumas de aproximadamente, ahora sí, 40 escritores aproximadamente. Pueden ser un poquito más, pueden ser un poquito menos. Aproximadamente ¿cuántos escritores? 40. Y no eran personas intelectuales que tenían un alto nivel de qué sé yo qué. Ahí había hasta granjeros, pero también había reyes. Y ellos conservaron su propio estilo. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a ver la inspiración de la palabra de Dios. Solamente hoy estamos dando los detalles generales. La Biblia comenzó con el relato de la creación en Génesis 1 y 2, escrito por Moisés alrededor de ¿qué tiempo, mis hermanos? Alrededor del año 1405 antes de que Jesús naciera. O sea, pasaron 1405 años que Moisés escribió antes de que Jesús pisara esta tierra. De forma personal, con cuerpo. Y se extiende al relato de la eternidad futura de Apocalipsis 21 y 22. Y se extiende, todavía no hemos llegado a donde se extiende. Escrito por el apóstol Juan alrededor del 95 después de Cristo. Fíjense que aquí habla de antes de Cristo y después de Cristo. Moisés escribió antes de Cristo y Juan escribió después de Cristo. Lo último. ¿Y cuáles son los primeros 5 libros que escribió Moisés?
Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando las sociedades del Medio Oriente empezaron a desarrollar formas de escritura que eran fáciles de aprender y de usar, alrededor del año 1800 antes de Cristo, la gente comenzó a escribir historias, canciones, incluyendo salmos y profecías que se convertirían después en parte de la Biblia. Entonces, ya se comenzó a escribir. Estos fueron escritos en papiro. Eso en la escuela no lo enseñaron, el papiro. ¿Fueron escritos en qué? En papiro. Un material similar al papel, hecho de juncos o en papel vitela, que se hacía de pieles secas de animales. No era el papel que tenemos ahora, ¿no? Todo eso para escribir la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo. Este proceso duró siglos. O sea, no fue que uno dijo, bueno, tú escribes primero Génesis, después tú escribes Éxodo, después fulano escribe Números, el otro Deuteronomio. Y de que terminaste de Génesis, ok, ahora yo voy a comenzar con Éxodo. No fue así. Mientras que algunos libros se escribían y recopilaban, otras historias todavía se transmitían de manera oral. Ven, ya que estas historias fueron escritas a veces de manera fragmentada o se compilaron más de una versión de la misma historia. Partes de la Biblia pueden ser difíciles de entender para los lectores modernos. Algunas partes de la Biblia. Ok, eso fue en cuanto a la escritura de las historias de la Biblia. Ya por último, vamos a ver las historias de Cristo y sus primeros discípulos. Jesús y la mayoría de sus seguidores eran judíos. Y utilizaron y citaron las escrituras judías después de que Jesús murió y resucitó, alrededor del año 30 después de Cristo. Recuérdese que la historia se comienza a contar desde el nacimiento de Cristo, con el año 1. Las historias acerca de Jesús, así como sus enseñanzas, fueron transmitidas de manera oral. Todavía seguía de manera oral algunas partes. No fue hasta alrededor del año 65 después de Cristo que estas historias y enseñanzas comenzaron a ser recopiladas y puestas por escrito en los libros conocidos como los Evangelios, que constituyen aproximadamente la mitad de lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento. Perdón, mis hermanos. Jesús nació en el Antiguo Testamento. La historia se comenzó a contar a partir del año que Jesús murió. No cuando nació, sino cuando murió. O sea, estamos en el 2020, porque hace 2020 años Jesús ascendió al cielo, cuando murió. Para corregir esa parte ahí. O sea que después que Jesús murió y resucitó, alrededor del año 30 después de Cristo, fue que se citaron las escrituras judías de sus seguidores. Sin embargo, los primeros escritos del Nuevo Testamento son probablemente algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribió a los grupos de seguidores de Jesús que estaban dispersos en todo el imperio romano.
Te ve, ahí ya comienza Pablo a escribir. Vimos los evangelios. Entonces la primera de estas cartas que Pablo escribió se supone que es Primera de Tesalonicenses, según se cree, que puede remontarse a una fecha tan antigua como el año 50 después de Cristo. ¿Oyeron? Otros escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en el siglo I o en los primeros años del siglo II después de Cristo. ¿Y en qué siglo estamos, mis hermanos, ahora? Estoy hablando del siglo I y el siglo II, de eso que se comenzó a escribir. ¿Y en qué siglo estamos nosotros ahora? En el 21. O sea, ¿cuántos siglos hacen? Hacen 20, 19 y 20 siglos de las cosas que yo le estoy hablando. Y todavía tenemos Biblia para rato. ¿Verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el Señor. Y la han querido destruir muchas veces a la Biblia. ¿Ustedes no han visto noticias muchas veces quemando la Biblia? En Estados Unidos quemaron un viaje de Biblia ahora mismo. En estos tiempos, hace como... En estos meses. En Estados Unidos, que es donde se supone que era el país donde más misioneros salían. O sea, seguimos orando, mis hermanos, por nosotros. Hay que seguir orando por la iglesia de Dios en el mundo. Entonces, mis hermanos, a menudo los libros y cartas se transmitían y leían por separado. Por ejemplo, la iglesia en Tesalonicenses tenía la carta en Tesalonicenses. No era que tenía la Biblia completa, no. Esa carta de Tesalonicenses después había que pasársela a otras iglesias como a Éfeso. Entonces la de Éfeso se la mandaban a los tesalonicenses. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? No era que todo estaba en un solo libro como lo tenemos ahora, que se llama Biblia, sino que, ustedes están, por ejemplo, allá en Éfeso. Le vamos a mandar la carta que escribió Pablo de la Tesalonicenses. Nosotros estamos en Tesalónica. Cuando ustedes lean la suya, nos la mandan. Bendito sea el Señor. Entonces, por casi 300 años, los líderes y consejos de la iglesia primitiva argumentaron acerca de cuáles libros deberían ser considerados sagrados y ser tratados con el mismo respeto dado a las escrituras judías. Y mis hermanos, ya no tengo tiempo para más. Pero mis hermanos, vamos a ver la semana que viene, como le dije, sobre la inspiración de las escrituras. ¿De acuerdo? Ese va a ser el tema, Dios mediante, de la semana que viene. Como, ya que estamos celebrando, ¿qué? El mes de la Biblia. Y el 27 de septiembre, ¿qué es lo que es en este país? Se celebra el Día Nacional de la Biblia. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a la República Dominicana, ¿verdad? Por eso. Y tenga misericordia de los otros países, que hagan lo mismo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh, Señor, gracias porque vino a través de la historia, Señor, tu palabra. Y seguirá, Señor, hasta siempre. Y Señor, hasta siempre. Porque cuando el cielo y la tierra pasen, pero tu palabra no va a pasar, seguirá. Porque estaremos contigo allá en los cielos, alabándote y glorificándote también. Oh Señor, ayúdanos a apreciar tu palabra como lo que es. Tu palabra como un tesoro y a proclamarla también, Señor.
a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, amigos, familiares, a todo el mundo, como lo hizo Asaf y los demás patriarcas. Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.